¿Y por qué la corrupción debe ser parada? Debe de ser parada porque nos hace la vida miserable. La corrupción no es solo un tema moral, nos hace la vida complicada. El día de hoy no podemos construir colegios de calidad debido a la corrupción, porque los colegios, después de los primeros 6 meses, se caen a pedazos por los materiales que se usan, debido a la corrupción. Debido a la corrupción, la delincuencia y el crimen están en todos lados, porque malos elementos de la policía, fiscales, jueces, están involucrados en mafias. Debido a la corrupción, no tenemos seguridad jurídica, porque en el Perú se falsifica todo y a nadie le importa. Debido a la corrupción, tenemos problemas en el sistema de salud, porque las medicinas se sobrevaloran, porque las chispitas que le llegan a los niños no le llegan a los tiempos que se requieren. Les quiero poner un caso particular, solo uno, para tener idea del impacto que esto puede tener. A fines del año pasado, la Contraloría identificó en el proyecto del gasoducto del sur irregularidades por 136 millones de dólares. 136 millones de dólares en irregularidades en un solo caso. Con esa plata hubiésemos podido conectar a 30.000 familias en el Perú con agua potable y alcantarillado. 30.000 familias. Hubiésemos podido construir 3.500 pistas del tamaño de 100 metros. Salud bien equipados a nivel nacional. Y lo más doloroso es que con esa plata hubiésemos salvado la vida de 300 niños que el día de hoy tienen cáncer en el Perú. Por eso los corruptos no son solo delincuentes. Los corruptos son traidores a la patria y deberíamos de tratarlos como tal. ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? De varias formas. Como les digo, la lista de la lavandería es inmensa. Lo importante es la visión y el dónde. Primero, vamos a involucrar a la población. La población tiene las ganas de apoyar al Estado y no sentir y solo observar que el Poder Judicial y el Ministerio Público lo pueden hacer todo. Y por esa razón vamos a crear un sistema de recompensas. Así como en los años 90 se creó un sistema de recompensas para identificar a terroristas, que fue muy exitoso, nosotros también vamos a crear un sistema de recompensas en donde todos los peruanos que denuncien casos de corrupción van a tener incentivos, siempre y cuando tengan evidencia. Tenemos que empoderar a la gente para que nos apoye, para que trabajemos juntos contra la corrupción. Tenemos que modernizar y fortalecer todas las entidades del Estado que el día de hoy luchan contra la corrupción y que paradójicamente son aquellas entidades que peor percepción tienen en lucha contra la corrupción. Y quiero comenzar por la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que fortalecer su capacidad de investigación e inteligencia. A través de la investigación y la inteligencia vamos a poder dar un golpe muy duro a la corrupción. Yo les quiero recordar un caso muy emblemático, que es el caso Villacoca, del año 1985. En ese caso cayeron jueces, fiscales, empresarios, miembros de las Fuerzas Armadas, inclusive gente de la sociedad civil que nadie podía pensarlo. Y cayeron porque 200 personas, 200 efectivos de la Policía Nacional, que en ese momento se llamaba la PIP, lograron desbaratar esta red, este crimen organizado. En esa época, en 1985, habían 15.000 efectivos haciendo investigación. ¿Saben cuántos tenemos el día de hoy? Solo 4.000. Hemos pasado de 15.000 a 4.000. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué eso ocurre en el Perú? Yo les voy a dar la respuesta. Eso ocurre porque al sistema no le conviene fortalecer la investigación de la Policía Nacional. Porque los primeros que van a caer son algunos de ellos, como pasó el 85. Nosotros vamos a fortalecer a la Policía Nacional y vamos a hacer lo que era y más.
Más allá de la Policía Nacional, tenemos que promover cambios normativos en el Ministerio Público. Y son muchos, pero les voy a mencionar uno: la independencia de los fiscales. Lo que ocurre hoy día en el Perú es que cuando un fiscal recibe un caso, por arte de magia, al día siguiente lo removieron del puesto, por razones que nadie puede explicar. Nosotros tenemos que darle autonomía a los fiscales para que no sean manipulados y para que no reciban órdenes superiores. En el Poder Judicial vamos a promover también cambios normativos importantes. Uno de ellos, quizás el más importante, es cómo seleccionamos a nuestros jueces. El Consejo Nacional de la Magistratura es el equivalente en una empresa como el Departamento de Recursos Humanos, el que selecciona a los trabajadores. Si el Departamento de Recursos Humanos de una empresa no funciona bien, ¿qué tipo de trabajadores va a tener esa empresa? El Poder Judicial es igual. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene ese deber. Y la pregunta es, ¿tiene a los miembros adecuados? Yo no lo creo. Tenemos que cambiar el proceso de selección. Y en ese sentido, nos vamos a adecuar y vamos a escuchar las propuestas de transparencia para poder mejorar la credibilidad y la representatividad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Dentro del Poder Judicial, sin embargo, hay otro elemento fundamental, que es el control interno. ¿Cómo controlamos a los jueces que actúan mal? Que finalmente es lo que genera esta insatisfacción en la población. Hay una oficina que se llama la OCMA. Yo soy economista y les digo que todo este tiempo ha sido bien complicado ponerme al día con todos los nombres y las nomenclaturas, pero entiendo el concepto y la visión, y eso es lo importante. Y en el caso de la OCMA, tenemos un problema de conflictos de interés, porque son los mismos jueces los que controlan a los mismos jueces. Lo que vamos a hacer es vamos a transferir las responsabilidades de la OCMA a la nueva CNM, y para que dentro de este cuerpo de gente con más credibilidad, con más representatividad, podamos elegir mejores jueces y fiscales. Y esto lo vamos a hacer promoviendo cambios normativos en coordinación con los otros poderes del Estado. Dentro del Poder Judicial, si no enfrentamos otro gran problema, que es la carga administrativa, no vamos a poder implementar estos cambios. El día de hoy, el Poder Judicial trabaja en un mundo que ya no existe y no hace uso de las tecnologías que disponemos para poder luchar contra la corrupción. Y les voy a nombrar un caso. Nosotros vamos a promover la expansión y la implementación de los expedientes digitales. El expediente digital va a incorporar todas las audiencias, orales, escritas, los documentos, todo en formato digital. Y así vamos a simplificar los tiempos, pero los tiempos de productividad del sistema, no solo eso, los tiempos en los que se procesa a los corruptos también. Y eso es fundamental. Y el expediente digital, no solo pensamos implementarlo y expandirlo dentro del Poder Judicial, sino en toda la cadena del delito, que va desde la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta el INPE. Y tener un expediente en toda esa cadena. Una entidad fundamental en la lucha contra la corrupción, asumiendo que buena parte de la corrupción viene de las licitaciones de las obras públicas, es la Contraloría. Y la Contraloría requiere más que ajustes pequeños, un cambio de enfoque radical. Un cambio de enfoque radical. ¿Y eso qué significa? Pasar de la política reactiva a la política preventiva. La Contraloría el día de hoy es como el médico forense, el que examina por qué se murió y cómo se murió. Y ahora lo que necesitamos es una Contraloría que se convierta en un médico que comience a tratar al paciente cuando todavía está vivo. Ese cambio de enfoque significa transferir los funcionarios de la Contraloría de hacer auditorías a posteriori a que sean parte de los equipos que hacen las licitaciones.
y que participan del diseño. ¿Y eso cómo nos va a beneficiar como peruanos? De muchas formas. En primer lugar, va a reducir los tiempos. Segundo, va a hacer que los funcionarios honestos firmen con tranquilidad, que es lo que hoy día no tenemos. Hoy día tenemos funcionarios que tienen temor porque no están protegidos. Y también ese trabajo va a agilizar la ejecución de las obras, porque la probabilidad de tachas y observaciones a los proyectos de licitación se van a reducir y eso va a mejorar la ejecución del gasto y los empleos y el crecimiento. Y la buena noticia es que no requiere ningún aumento presupuestal y tampoco requiere ningún cambio en ninguna ley, sino simplemente la decisión de un contralor que tenga las cosas claras y un contralor que sí quiera luchar contra la corrupción. Nada de esto, sin embargo, nada de esto será posible si estas entidades que estamos fortaleciendo, que le estamos dando dientes, no coordinan entre ellos y no comparten información. El problema que tenemos el día de hoy es que los expedientes que llegan al Poder Judicial llegan débiles, sin toda la información que requieren. Es decir, casos sólidos, en donde los jueces puedan decidir rápido, porque toda la evidencia está escrita. Lo que vamos a hacer nosotros es vamos a promover el intercambio de información entre la SBS, la SUNAT, la SUNARP, Migraciones, la Policía Nacional y la Contraloría de toda la información que tengan. Y así no nos vamos a pasar la vida generando casos importantes y sólidos. Y vamos a promover la creación de protocolos y metodologías para que puedan compartir esta información. En tercer lugar, como parte de la visión de la lucha contra la corrupción, es que el sistema tiene que utilizar mecanismos de mercado modernos que el día de hoy existen en el mundo y que nos pueden ayudar a luchar contra la corrupción. Uno de ellos es el fideicomiso. Parte de la corrupción no solo viene del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales, provinciales y locales. Y la corrupción no solo viene por el diezmo, sino también viene por la verificación de la obra. Si utilizamos fideicomisos privados, vamos a elevar la transparencia, vamos a agilizar los tiempos en que los programas, en que los proyectos de inversión pública se ejecutan. Vamos también a hacer que la calidad de las obras mejore. Vamos a promover el uso de fideicomisos para reducir la corrupción en los gobiernos regionales. Peruanos y peruanas, yo a lo largo de estos últimos tiempos he escuchado varias veces que el presidente de la República no puede liderar la lucha contra la corrupción porque en el Perú existe el equilibrio de poderes. Y a mí me parece que el equilibrio de poderes es muy beneficioso para la democracia, para el Perú. Pero no es cierto que el presidente de la República no pueda liderar la lucha contra la corrupción. Y yo quiero recordarles algo. El presidente de la República es el que nomina al Contralor ante el Congreso. El presidente de la República es el que designa a los procuradores. La SUNAT y la SUNARP están subordinadas al presidente de la República. El presidente de la República tiene la capacidad de liderar alianzas estratégicas por el bien de la nación, con la superintendencia, con el Ministerio Público. Así que no me digan que el presidente no puede liderar la lucha contra la corrupción, porque sí se puede. El Perú no es el único caso en el mundo que tiene corrupción. Yo quiero que observen el mundo. Los peruanos, a veces tengo la sensación que nos miramos solo a nosotros y no miramos el mundo. Miren casos como Georgia.
Miren casos como el caso de Colombia y otros países en el mundo que han logrado reducir la corrupción. ¿Con decisiones técnicas? Sin duda. Pero lo más importante es con decisiones políticas, con las ganas y la convicción. Ningún gobierno que en el pasado no haya luchado contra la corrupción, no lo hará ahora. Ninguno, porque sería un suicidio y no van a cometer suicidio. Solo con integridad, solo con independencia, cuando no le debes nada a nadie. Y con vocación se va a luchar contra la corrupción. Todos por el Perú y mi candidatura representan la convicción y las ganas de muchísimos peruanos, de millones de peruanos, que no solo están cansados, sino que ahora quieren ser parte de la lucha contra la corrupción en el Perú. Y en cada lugar que voy, Arequipa, Piura, Cusco, Puno, Loreto, Ucayali, Ancash, Lima, Ica, Tacna, Tumbes, siento que los peruanos están listos y quieren ser parte de la lucha contra la corrupción. Yo quiero dejarlos diciéndoles que nos merecemos un mejor país. Nos merecemos un país más decente. Nos merecemos un país en donde los presidentes no terminen con 3, 4, 5 casas. Necesitamos un país en donde los congresistas, que no tenían un centavo antes de entrar al Congreso, terminen siendo dueños de restaurantes y hoteles en provincias. Necesitamos presidentes que salgan con lo mismo que tenían o con menos de lo que tenían. Yo soy peruano y paro a los corruptos. Muchísimas gracias. Bien, vamos de inmediato a dar la palabra a los miembros del panel. Haciendo la salvedad que la presentación ha tomado unos 16 minutos, por lo cual esto podría extenderse un poquito más de lo acordado, pero vamos entonces a darle la palabra a Fernando Carballo primero. Sí, Julio Guzmán, usted nos ha presentado una lista de varias instituciones que usted quiere reformar. Antes de entrar en el detalle, sin embargo, dijo que el sistema se oponen a los cambios porque hay personas que se ven perjudicadas si hay cambios en el sistema. Quisiera por eso que nos aclare a qué llama usted sistema y quiénes son estas personas que se oponen a los cambios. Hay muchas entidades y decisiones en el proceso de, por ejemplo, construir una Policía Nacional con investigación. Y estos intereses vienen de todos lados. Y los vemos todo el tiempo. Y los que hemos estado en el Estado sabemos que realmente no existe una vocación. Porque tenemos, una de las cosas que entendí cuando estuve en el Estado, es que la corrupción no es la corrupción del funcionario con la empresa privada. Es la corrupción del funcionario que le da el 10% a su jefe y ese jefe le da otro porcentaje a su jefe y así. La corrupción es crimen organizado. Y si no entendemos que la corrupción es crimen organizado, entonces difícilmente vamos a encontrar la solución. Y la investigación, para mí, y la inteligencia es fundamental. Bien. Pasamos entonces a la pregunta de Mayén Ugarte. Extraño ver en el plan algunos planteamientos sobre qué hacer con la mediana y gran corrupción asociada a el otorgamiento de permisos y derechos del Estado. Por ejemplo, tala ilegal, minería ilegal, ¿no? O legal pero conseguir ilegalmente, digamos, los permisos. En estos casos generalmente se habla de simplificación, pero eso no basta, porque este tipo de procesos requieren de una evaluación previa, efectivamente, y no se puede aplicar cosas como
como el silencio administrativo positivo. ¿Cuál sería su planteamiento para atender o para tratar de erradicar este tipo de corrupción? Te voy a mencionar uno que me parece fundamental, que es el monitoreo y el seguimiento. Las entidades del Estado, como usted sabe, son entidades que no cuentan con el presupuesto ni los cuadros técnicos para poder hacer la fiscalización. Y ahora en mi mente han aparecido 3 entidades, por ejemplo, que tienen que ver con eso y no tienen los dientes. Entonces, no es solo el tema normativo, sino también la capacidad institucional del Estado para hacerlo. Gracias, y le correspondería el turno a Luis Salazar. Hablando justamente del tema de la influencia del sector privado, en ese mundo muchas veces hemos conversado de corrupción a nivel de hacer empresas. Hay 2 temas que han mencionado, uno que es corrupción es crimen organizado, en el cual estamos totalmente de acuerdo. Y hay uno que nos preocupa, que es uno que varias veces se ha hablado, que es el de dotar de dientes a las instituciones. Y voy a mencionar uno que he mencionado a través de los diferentes candidatos que se han presentado, que es, por ejemplo, a la SUNAT, a la SUNAFIL, a CENEPRED, INDECOPI, se le ha dotado de más dientes. Pero al dotarles de esos dientes, se ha creado un sistema que ha complicado tremendamente a las empresas y está haciendo muy difícil el poder hacer negocios en el Perú. ¿Cómo evitar, a la hora de darle los dientes a estas instituciones, que no se conviertan en el problema que hoy se han convertido las instituciones que acabo de mencionar? Yo quiero nombrarte solo un caso, que es la SUNAT. Yo creo que esos dientes que se le ha dado a la SUNAT, por un lado, tienen que venir de la mano con un nuevo enfoque. La SUNAT no ha sufrido una gran transformación desde inicios de los 90. Tiene un enfoque más o menos parecido, que es el enfoque que se concentra en la recaudación como fin último, cuando el objetivo de las entidades recaudadoras es generar valor. Y cuando una economía crece como la del Perú, necesitas una SUNAT que acompañe a la empresa, que le facilite la vida. Una de las cosas importantes que vamos a hacer nosotros son algunos cambios dentro de la SUNAT, de incentivos que hay dentro de la organización que son contraproducentes, como por ejemplo el sacar más impuestos de las empresas por multas que ya son las que pagan, cuando el incentivo debería ser de los funcionarios que consigan bonos de productividad por las empresas que no pagan impuestos y que deberían de formalizarse. Entonces, el darle dientes tiene que ir de la mano con un nuevo enfoque, que es la de la zanahoria y el garrote, que los que estudiamos política pública lo entendemos bien. Tenemos que generar el incentivo y la regulación. Pero cuando solo tienes la regulación y caes con el garrote, entonces no funciona, que es lo que usted está mencionando. Bien, la intervención de Eduardo Arrián, gracias. En la presentación y en la forma de presentar el plan de gobierno y las discusiones públicas se hace mucho énfasis en lo técnico, en alianzas, en la gente, pero yo extraño un poco más de hablar de política. Más bien cuando se habla de política es para hablar de los dinosaurios como algo malo, negativo, ¿no? Pero yo tengo varios dinosaurios que me caen muy bien y que son políticos de larga data. Si es un tema de tiempo en el sistema, el general Mora para mí es uno de mis dinosaurios favoritos, ¿no? Se ha peleado con las universidades de pésima calidad y ha pasado una reforma con trucos, usos del político que sabe. ¿Cómo Julio Guzmán nos garantiza que él puede tener ese tipo de maniobra política también? Un partido nuevo, con cuadros nuevos, que tal vez no tiene ese conocimiento de la cancha que permite pasar este tipo de reformas que has mencionado. En primer lugar, quiero precisar el concepto de dinosaurio. El dinosaurio no es la persona que tiene 30 o 40 años en política. El dinosaurio no es la persona que tiene 60, 70 u 80 años. El dinosaurio no es un estado biológico, es un estado mental. Hay personas que tienen 30 años y son pterodáctilos. Y eso quiero dejarlo bien en claro. Yo pongo el gorro y el que se lo chante es su problema. Para mí, dinosaurio es una persona que no ha logrado entender que para que el país dé el salto al desarrollo se necesita más que el crecimiento económico.
que para que el Perú dé el salto necesitamos invertir en nuestros talentos. Los economistas decimos que los países progresan no porque acumulan inversión, sino porque acumulan talento. La inversión va donde está el talento. Para mí, dinosaurio es una persona que vive en un mundo que ya no existe, que no usa las tecnologías, las oportunidades que da el mundo de hoy. Para mí, dinosaurio es una persona que no entiende el rol del Perú hoy día en el mundo y la inmensa oportunidad que se está yendo de nuestros ojos en no entender que el Perú debe de conectarse con Asia y todas sus políticas fiscales, cambiarias, de infraestructura, de educación, tienen que estar vinculadas a eso, porque en los próximos 50 años eso va a ser el vehículo, no el enfoque, el vehículo que nos va a permitir llegar al desarrollo. Bien. Sabemos que estamos con el tiempo justo, pero también parece que sería mejor ampliar un poquito la presentación y darle la oportunidad de unas repreguntas a nuestros panelistas. De manera muy breve, por favor, regresamos entonces a Fernando Carvalho. Quiero formularle una pregunta sin ningún ánimo hostil, tal como ha sido interpretada antes. Si no fuera elegido usted, ¿cuál podría ser, digamos, como hipótesis? ¿No es cierto? No es un deseo ni una predicción, pero ¿cuál sería, cómo ve su rol eventual si no fuera elegido presidente? A ver, el 2021 no vamos a postular porque no hay reelección. Bueno, de inmediato, Mayén Ugarte, por favor, para continuar con la brevedad que habíamos anunciado. ¿Cómo atraemos talento? ¿Cómo atraemos talento al Estado, al Poder Judicial, a la Contraloría? ¿Qué va a hacer para atraer talento? Hay medidas de corto y de más mediano plazo. Las de mediano plazo es que tenemos que tener continuidad en la reforma educativa que ya comenzó. Y ahí ni yo ni el partido va a ser mezquino. Y las presiones que uno tiene para decir que este gobierno hizo mal esto, lo otro, son tremendas todos los días en los medios de comunicación. Y yo trato de esquivarlas cada vez que puedo. Porque decir que la reforma no ha comenzado es una mentira. La reforma ya comenzó. Y lo que nosotros vamos a hacer es fortalecerla y continuarla. Y vamos a fortalecerla con casos muy concretos, como por ejemplo concentrarnos en la niñez. Las capacidades cognitivas comienzan ahí, de 0 a 5. Y si uno agarra el presupuesto de educación y lo divide entre educación inicial, primaria y secundaria y superior, el tercer lugar lo tiene la niñez, cuando debería ser lo contrario, como en los países desarrollados. Invertir en educación significa comenzar a generar una nueva generación de peruanos que en los próximos 20 años sean los que finalmente nos lleven al progreso. Pero eso es una visión de mediano plazo. En el corto plazo, yo he identificado 2 variables cuando he sido funcionario del Estado. Uno es confianza. El funcionario, el técnico, el buen técnico, quiere estar en el Estado porque gana credenciales, porque se siente orgulloso de estar en el Estado. No quiere involucrarse con un liderazgo en el cual no cree. No quiere involucrarse con una visión que no comparte. El técnico peruano no es una escasez. Usted ha estudiado en los Estados Unidos. Usted ha trabajado en los Estados Unidos. ¿Cuántos peruanos hemos conocido que son brillantes en el BID, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, por nombrar solo 3 lugares y en una sola ciudad? Muchas de esas personas estarían dispuestas a venir a trabajar al Estado si les damos una visión, si les damos un plan, si los hacemos sentir orgullosos que pueden venir al Perú para contribuir. Y la segunda son los sueldos. Cuando yo pasé de Washington a venir al Perú, mi sueldo terminó siendo la tercera parte de lo que ganaba. Y eso, independientemente del amor que uno tenga por la patria, es un incentivo que es importante. Y eso tenemos que mejorarlo. Y tenemos que decirle a todos los populistas que dicen de que elevarle los sueldos a los funcionarios de altísima categoría es un error. No,
Eso va a beneficiar al Perú porque necesitamos hacer gestión de calidad. Y esa gestión tiene que estar amarrada a una reforma del servicio civil, en la SUNAT, que no existe, en el Estado, que no existe. De esa forma estoy seguro que vamos a traer talento al Estado. Gracias. Enseguida, Luis Salazar. Yo tengo un comentario ahí. Coincido plenamente con el tema de los funcionarios con miedo. Lo hemos vivido muchas veces. Y también dentro de ese miedo ha habido una especie de psicosis de acercarse al sector privado, escuchar al sector privado para tratar de combatir o cambiar normas que están propiciando corrupción, entre otras. ¿Cuál es el rol que piensan que pueda tener el sector privado en un posible gobierno de ustedes? Creo que una de las grandes facultades del ser humano es escuchar. Y una vez algún pastor me dijo de que esa era una de las razones por las cuales nos habían dado 2 orejas y solo una boca. Y creo que eso es fundamental. El día en que el presidente de la República sea una persona solitaria, ese día el Perú se quedó sin visión y sin plan. Porque la única forma es escuchar. Pero ojo, no solo escuchar a los empresarios, sino también a los sindicatos y también a las comunidades y los pequeños productores, pero escucharlos a todos. Yo creo que ese diálogo, esas puertas abiertas, esa capacidad de conversar, esa capacidad de intercambiar información que en el sector privado abunda y que en el Estado no hay. ¿Dónde están las oportunidades? ¿En dónde tenemos que estar? ¿En dónde tenemos que entrar? Igual con los trabajadores. Es algo que en mi gobierno va a ser la pauta general. Y solo voy a dar una razón para eso. Mi personalidad. Yo soy una persona que toda la vida he tenido que transar, he tenido que dialogar, he tenido que conversar. Por mi familia. Vengo de una familia de 12 hermanos. Y yo era el número 11. Entonces no conversar era un suicidio. Bien. Nos anuncian que ya tiene que despedirse el candidato, pero la última, Eduardo, y cerramos ahí. ¿Qué cambiaría en el enfoque de la Contraloría, de la cual justamente nos ha estado hablando? ¿Qué cree que es equivocado en la forma como vienen haciendo las cosas? Hay un par de cosas, como lo mencioné. Es que la Contraloría revisa las irregularidades una vez que las licitaciones ya se han entregado. Con lo cual es una evaluación ex post. Cuando nos ahorraríamos un montón de tiempo y plata si los funcionarios fueran parte de los equipos que diseñan estos procesos. Un tema importante, por ejemplo, un ajuste particular en la Contraloría, es el tipo de auditorías que hacen. Hay auditorías financieras y también hay auditorías de desempeño. Las financieras te dicen los montos involucrados, pero el de desempeño te dice si efectivamente la obra que se construyó tuvo el impacto que se supone debía de tener. Y ese es ahí también donde la Contraloría tiene que poner más énfasis. Bien, muchísimas gracias y despedimos y damos las gracias por habernos presentado el programa. Muchas gracias. Igualmente.